martes pasado, en el recinto de la Asamblea General de la ONU, el presidente Yamandu Orsi hizo su esperado primer discurso ante la 80ª Asamblea en este contexto de la situación que atraviesa la Franja de Gaza fundamentalmente y también Cisjordania, a partir de que el Estado de Israel comenzara una represalia en principio en octubre de 2023 que derivó en una masacre como la que estamos presenciando en tiempo real. Vengo de una república situada al oriente del río Uruguay que el mapa, la historia y la cultura ubican en una pequeña esquina del sur del mundo. Un país pradera con balcón al mar, donde la tranquilidad y hospitalidad de su gente es una de sus principales señas de identidad. Vengo de un país donde ya es práctica corriente que un presidente concurra a países vecinos acompañado por sus antecesores o con sus antecesores de otros partidos políticos. Un país donde la alternancia de los partidos en un gobierno no se traduce en una crisis de carácter institucional. Es más, esa alternancia se constituye en un acto de pura normalidad. Yo he hablado muchas veces de esto. He hablado muchas veces sobre la posición de Uruguay y sobre lo que está sucediendo en Gaza. Pero creo que hay algunas afirmaciones que hace el presidente. Venimos a esta asamblea a sumar esfuerzos para contribuir con la estabilidad y la paz en el mundo, cada vez más convulsionado y desafiante. De manera posterior al discurso, para justificarlo, para explicarlo, una entrevista por lo menos que yo vi en Telenoche, en el canal 4, donde le preguntan directamente, bueno, ¿por qué usted no habla ni de Israel, al que no menciona, ni Gaza, que es otro término que no utiliza, ni genocidio? Y él dice, es una opción. Es una opción, o sea, es un acto deliberado, porque considero que adjetivar y señalar no sirve de nada y además no se corresponde con la tradición histórica de nuestro país. Considera que Uruguay tiene otro papel para cumplir, que es, incluso lo plantea en el discurso, que es ofrecerse como un lugar donde se puedan llevar adelante negociaciones de paz, eventualmente, entre otros esfuerzos posibles para lograr un cese al fuego. Condenamos toda forma de terrorismo, ya que constituye, entre otras cosas, una despreciable actitud de cobardía. Existe otra lógica actual, y es la que nos lleva a que el objeto central o el objetivo central en las guerras actuales pareciera ser la práctica sistemática del exterminio. El fin nunca justificó los medios. Debemos desterrar aquel viejo precepto de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Toda guerra es criminal, sin importar dónde ocurra, sin importar el Dios que se invoque para justificarla, y merecerá siempre nuestra más visceral condena. Bueno, yo considero primero que el problema, creo que hay un parte del problema de fondo del asunto. Porque el presidente Yamandu Orsi considera que calificar lo que está sucediendo en la Franja de Gaza como un genocidio es adjetivar. Y no es adjetivar. Pero no se puede considerar lo mismo de los sustantivos. Es decir, de aquello que le pone nombre a las cosas. Y un genocidio no es un adjetivo. Genocidio es un sustantivo. Genocidio es el concepto que nombra lo que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza.
y no es un concepto poético, es un tipo penal internacional, es un crimen de lesa humanidad, previsto en una convención particular, que además es la convención que da origen a la ONU en 1948, la Convención para la Prevención de los Genocidios. ¿Por qué considera el presidente y también sus asesores, porque escuché lo mismo decir al asesor internacional Álvaro Padrón, que calificar de genocidio y señalar al Estado responsable, que es Israel, y a la víctima, que es el pueblo palestino, sobre todo en la Franja de Gaza, es adjetivar? ¿En qué sentido es adjetivar, llamar, ponerle nombre a las cosas y señalar las responsabilidades? No lo es gramaticalmente, pero además políticamente, y en términos hasta éticos, esquivar, nombrar, no es un acto de gallardía, no es un acto que facilite ninguna negociación. Esquivar, nombrar, llamar a las cosas por su nombre, es un acto de pusilanimidad. Porque una cosa es no caer en una proliferación de calificativos innecesarios que no aportan en nada a la solución de un conflicto. Y otra cosa muy distinta es callar ante un holocausto. Es cierto que toda nación tiene el derecho a un territorio y a un gobierno propios. Es cierto que tiene derecho a establecer un nivel de autodeterminación que le permita la convivencia con los demás pueblos. Eso es real. Y el valor de las Naciones Unidas es justamente garantizar que estos principios se concreten de manera pacífica y civilizada. Ningún Estado que se precie de democrático y de vivir bajo el mandato del derecho internacional puede, aún bajo el legítimo derecho de defenderse contra el terrorismo, ejercer la barbarie sobre ninguna población civil, menos aún contra personas especialmente vulnerables e indefensas. Desde 1948, Uruguay ha mantenido una posición coherente y firme que va en línea con los principios de autodeterminación y coexistencia pacífica. Y bien conocidas son nuestras posturas históricas con respecto a los principales conflictos a escala mundial, en especial el que se desarrolla en Oriente Medio. Siempre Uruguay sostuvo la posición: dos naciones, dos pueblos, dos estados. Y en este sentido, además, el gobierno uruguayo toma muy en serio los informes que desde la comunidad internacional se elaboran en referencia a los territorios palestinos e instamos a implementar las recomendaciones formuladas por la ONU e instamos a la suspensión inmediata de las operaciones militares, a la suspensión de las muertes de civiles inocentes e instamos a la liberación de los rehenes.